vamos a entrar en materia en qué sentido, en que René nació en el año de 1983 cuando nosotros hicimos la expedición que está narrada en este libro, El vuelo de las águilas. La hicimos en el año 1983, la hicimos por la punta izquierda, mirando hacia los farallones desde Cali, o sea, desde Pance, y cruzamos todos los picos hasta Peñas Blancas. Y René en el año 2010 la hizo al contrario, desde Peñas Blancas y bajaron por Pance. Entonces fueron dos aventuras, dos épocas, y han sido realmente muy contados. Creo que René sabe de otra expedición que pudo haber logrado cruzar los farallones. Cuando nosotros lo hicimos, no se conocía sino por ahí en la década de los 50, que lo hubieran cruzado de lado a lado, no que hubieran subido por las puntas. Y, y yo creo tener también, digamos, nota de que pudo haber otra más. O sea, que sepamos nosotros que se habían logrado cruzar los farallones de lado a lado, posiblemente no sube más de 4 o 5 expediciones. Continúe, René. Yo quería ahí de pronto empezar a botar un poquito de corriente. Es que me hiciste acordar cuando mencionaste que los farallones de Cali hay parte en Dagua, Buenaventura, Jamundí, Cali. La mayor parte de los farallones está en Buenaventura, ¿no? Uh-huh. Por aquí tengo el dato, el 80% del parque está en Buenaventura, el 7% en Jamundí y un poquito menos del 7%, en el dato que yo tengo aquí, 6.5% en Dagua, 6.5% en Cali. Aún así, los conocemos como farallones de Cali. Yo tengo una versión ahí compartida con un amigo de por qué son farallones de Cali, pero me gustaría escucharte de pronto si le has botado corriente al tema, por qué no son, por ejemplo, farallones de Buenaventura, o farallones de Agua, o farallones de Jamundí. Porque tú te paras en Buenaventura y tendrías que recorrer toda la selva para poder encontrar los farallones. O sea, hay mucha distancia entre la elevación misma de los farallones. O sea, cuando se habla de los farallones, se habla del Parque Nacional Natural. Cuando se habla del Parque Nacional Natural, se extiende en toda la selva de Buenaventura, pero hacia el occidente termina en Cali, digámoslo así. Pero la propia elevación de los farallones está a la vista de Cali. O sea, Cali viene siendo custodia de los farallones, o los farallones vienen siendo custodios de Cali, porque desde Buenaventura no se ven. No se paran en Buenaventura, no ven los farallones. Pero desde Cali tiene que estar despejado, desde luego. Se encuentra con esas majestuosas montañas que se ven de color azul hacia el occidente. Entonces yo creo que esa es una de las razones por las cuales se quedaron de Cali y no de Buenaventura, pienso. Sí, pues lo que conversamos con mi amigo es exactamente lo mismo, pues está pues por ahí, ¿sí? Pues el tema pues de la vista, ¿no? Incluso desde Jamundí uno no los ve pues como se ven desde Cali, ¿no? Que se ven No, en esa magnitud, ¿sí? Que es lo que exacto. estás diciendo pues que hicimos pues la excursión de lado a lado. Todo eso se ve desde Cali, realmente. Sí, sí, sí. Y bueno, Claro, pues de pronto también un tema de capital, ¿no? Y pues de que Cali es la capital del departamento, dominio, pero digámoslo sí, así. sí. Pero No, no, tienen me toda la acordé de eso. razón. La majestuosidad de los farallones, desde Jamundí se observan de lejos, inclusive cuando está bien despejado se pueden observar en toda su longitud. Pero la vista, digamos, impactante de los farallones se recibe desde Cali. Indudablemente es desde Cali. Por Entonces, ahí, bueno, sí, dime. por ahí hay una fotico del lado de Buenaventura. Hay un personaje, Julio Pérez, que él hace viajes o excursiones en kayak. Uh Y él -huh. que día me mandó una fotico, sino que es que en este momento no recuerdo el río por el que estaba navegando. Y sí se ven, o sea, sí me mostraba pues
a ver si yo lograba identificar qué pico era, pero pues no, pues como no lo había visto desde el lado como de atrás, Exacto. entonces no, sí, no, pues no le supe decir. Es más, la vista tiene que ser completamente distinta, ¿no? Porque yo, desde el satélite, lo que se observa por Google Earth, la parte que va hacia el Pacífico tiene unas paredes bastante verticales y limpias, lo que no sucede en la parte que va hacia Cali, que prácticamente están llenas de bosque. Que esa es una de las cosas curiosas, por eso te digo, en Europa los Cárpatos están pelados, y los ve uno así, majestuosos, impresionantes, pero pelados. No tienen la altura que tienen los farallones, ¿no? Son muchísimo más bajitos, pero pelados. El, los farallones son peludos, digámoslo así, es que es lo que se observa, digamos, en todo el recorrido. Cuando uno está caminando ya sobre las cimas, sobre las rocas, sobre los picos, como se ven ahí, se están observando en la filmación que está pasando, ya hay partes donde la roca está pelada, pero de todas maneras en todo el recorrido se acompaña de uno que otro arbusto, de pastizales, de maticas, no es completamente pelado del todo, pues, ahí pueden observar, por ejemplo, todo el contorno hacia la parte norte de los farallones, perdón, sur de los farallones, visto desde el norte. Sí, pero entonces, bueno, entremos en materia de la expedición. René, cuéntanos Sí, cómo fue que te interesaste, qué fue lo que le llamó la atención, por qué dijo un día yo quiero llegar allá arriba, qué pasó. bueno, inicialmente, bueno, a mí siempre me ha gustado hacer deporte y hacerlo de manera exigente. O sea, llegar a la casa mamado, pues restado. Yo en eso encuentro mucha satisfacción. Y la primera vez que fui a Pico del Oro, pues como que llegué como a un nivel que no había conocido ni jugando fútbol, que era lo que yo hacía antes de practicar montañismo, ni montando bicicleta, que también hacía, ni nadando, lo de que buena parte de mi juventud nadé. Uh -huh. Entonces esa fue una primera, un primer clic que hice ahí con la montaña, y ya cuando arranqué, pues como a hacer más montaña, pues me fui dando cuenta de que esa sensación iba aumentando y de que aparecían otros componentes. En ese momento era el tema del paisaje, esos paisajes que estamos viendo ahí en el video, pues tan bonitos. Y eso es solo, eso que están viendo ahí en el video de fondo, eso es solo una partecita. Esos son los alrededores del punto más alto de los farallones, que es Pico Pance. O sea, Exacto. prácticamente o sea, casi que es la misma zona. ¿Sí? Ahí realmente fuimos solamente a Pico Pance. ¿Sí? Fuimos a Pico Pance y volvimos a bajar por el mismo lado. Eh, y ya pues un tema pues de gusto, ¿no, Álvaro? De ver esa montaña tan linda, de ver también el cuerpo cómo respondía ante una aventura de esas que en ese momento no la tenía, pues no tenía una experiencia de esas. Eh, Conectar puntos también. No sé, pues algo de corriente le he botado al cuento, pero hay algo ahí, no sé, hay algo que nos llama como a empezar en un punto y terminar en otro. Algo de fondo Sí, tiene eso. es que hay una cuestión, digamos, que puede ser llamativa en ese sentido, porque yo recuerdo cuando nosotros nos pusimos la meta de los farallones, fue cuando volteamos a mirar hacia allá, digámoslo así, de esa manera, ¿no? Entonces, los farallones generalmente en Cali están cubiertos de nubes, entonces poco se ve.
Pero cuando se despejan completamente, entonces uno se da cuenta que tienen parte, digamos, es una cosa así. O sea, aquí es bajito y aquí también. Y es la elevación. Entonces, la curiosidad nace de que, oiga, si subimos por aquí, ¿será que podemos bajar por acá? Entonces, eso requiere todo un engranaje digamos, de expediciones previas para poder llegar a aprender de la montaña, porque Farallones no es una montaña fácil de conquistar. Eso no es de que vamos a organizar una expedición, subimos y vamos a bajar por el otro lado. Nosotros lo hicimos en 9 días, con 4 años de planificación, conociendo la montaña por cada punto, por cada extremo, digámoslo así, a ver si se ve aquí. Pues aquí se ve una parte, ¿no? Los farallones siguen para acá, pero conociéndola por un lado para subir, poder recorrer todas las cimas y poder bajar por el otro lado, tuvimos que incursionar por aquí, incursionar por acá y avanzar por encima un poco. Entonces, de esa forma fuimos aprendiendo el tipo de calzado, el tipo de comida, las carpas, lo que debíamos llevar, el peso, eh, racionar el agua, por ejemplo, que eso es un elemento que hace falta ya durante 4 días. Es agua, porque no consigues agua. Tener mucho cuidado con los cambios climáticos, escoger el tiempo exacto. No puede ser demasiado verano porque las pocas fuentes de agua que hay arriba se secan, y no puede ser demasiado invierno porque corre el riesgo de mojarse y de la hipotermia. Estamos hablando de una altura considerable. Pero como decía René, el paisaje arriba es espectacular. Se alcanza a ver el mar Pacífico como si estuviera dibujado en sí, el mapa geológico, digámoslo así, que se ve toda la línea costera, Buenaventura, se alcanzan a ver los buques chiquitos, pero se ven los buques. Bueno, los ve uno desde un avión a 40.000 pies de altura, desde allá también se ven. Se ve toda la extensión del Valle del Cauca, y se alcanza a ver el Nevado del Huila cuando está bien despejado, o sea, a la cordillera central, al otro lado. Entonces la vista desde allá arriba es una vista de 360 grados espectacular, ¿ya? Con unos colores, unas tonalidades, y que, como decía, escribo yo en el libro, nosotros allá arriba éramos habitantes de las nubes. Allá arriba no lo alcanza a uno la neblina, lo alcanza son las nubes, como si estuviera uno parado en el ala de un avión, las nubes. Entonces es unas sensaciones bastante fuertes y muy impresionantes. Pero cuéntanos, René, ¿cuántos expedicionarios participaron en el año 2010 contigo? Nosotros fuimos, bueno, espere darle cuenta también, 8 meses antes de esta expedición del 2010, nos lanzamos a la aventura, así como, pues yo digo que en ese momento estábamos como en condiciones similares, las expediciones, o sea, la tuya del 83 Sí. y la mía del 2009. Estábamos en similares condiciones desde el punto de vista que finalmente ninguno de los que iba ahí la había realizado. Ya en el 2010, sí, una de las personas que iba ahí ya conocía la ruta. Entonces era, pues eso ahí ya hay un terreno bastante ganado. Sí. Claro. Ya en la del 2000, bueno, en la del 2009 íbamos 5 hombres. En la del 2010 íbamos 4 hombres, 3 mujeres. Era un grupo ahí mixto. Era un grupo, el del 2009 era un grupo bastante inexperto. Yo en el 2009 tenía 3 años de haber empezado a hacer montaña, Pico del Oro, y haber subido a Pico Pance, al Alto del Buey, que fue por donde bajó Álvaro. Pero sí, o sea, llevaba muy poco. Ya en el del 2010 sí ya contábamos con un equipo más experimentado, empezando pues por la persona que ya había cruzado,
y por los otros que acompañaban también en total eran 4 personas experimentadas, y 3 que habíamos pues empezado relativamente hace poco a hacer montaña. Ese era el grupo del 2010. Bueno, tenían unas ventajas muy buenas, porque nosotros realmente lo hicimos desde que comenzamos a hacer los acercamientos por las dos puntas de los farallones y empezar a entender la montaña. Porque yo siempre he dicho que la montaña es como una dama, hay que cortejarla para poderla conquistar. Eh, entonces todo eso requiere una serie de requisitos, digámoslo de esa manera, sin ser un manual, pero sí ir organizando experiencias, juntando todas esas experiencias para poder la expedición sea un éxito, porque nosotros lo hicimos en 1983. Tuvimos éxito en ese año y al año siguiente, en el 84, quisimos volverla a hacer, inclusive llevábamos una cámara filmadora y no pudimos porque tuvimos unos percances. Yo me quemé esta parte de aquí de la mano, se me destapó la cantina donde estaba haciendo las lentejas y se me metió entre la chaqueta, entonces me formó una bolsa. El quemón, eso ya apuntaba que la posibilidad de una infección. A otro de los compañeros se le fue el tacón de la bota y permanecía más en el piso que caminando. Entonces resolvimos, después de Pico de Pance, o sea, devolvernos, dar por terminada la expedición. Pero por lo mismo difícil, ¿no? Y de ahí nunca más lo volvimos a intentar, porque ya nos dedicamos a otros lugares. Pero es bien complicado, o sea, es muy interesante, es muy hermoso, es una fantasía, una convivencia de 9 días. René, ¿en cuánto tiempo lo hizo? Fueron 7 días. Fueron 7 días. La persona que conocía, él la tenía muy bien ya calculada en ese tiempo Uh -huh. y la hicimos en 7 días. Yo sí recuerdo eh, que de pronto se pudo haber hecho en algo, en un poco menos, de pronto un día menos tal vez. Recuerdo que el Segundito. sexto día nosotros llegamos a Balcones, o sea, alrededor de la 1 de la tarde. Uno en Balcones todavía está arriba, uno todavía está a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Uh -huh. La jornada todavía, o sea, quedan por ahí unas 6 horas de camino aproximadamente hacia abajo hasta llegar a Pueblo Pance. Sí. Eh, y en ese momento daba para llegar por la noche, era un viernes, me acuerdo, y dar por terminada ahí la expedición. Pero Francisco Bravo, que era la persona pues que estaba liderándola, dijo que no, que afán había, sí, lo que estabas comentando ahora, que pues uno realmente va a ir más a disfrutar, Exacto. y a ir sin afán y sí, como relajado, ¿no? A pesar pues de lo exigente que puede hacer una ruta de estas, uno va es a pasarla bien. Exacto. Eso fue, digamos, el propósito de nosotros allá arriba fue, uno, nosotros lo hubiéramos podido hacer en 8 días, porque perdimos un día cuando nos tocó parar un día completo para devolvernos a conseguir el agua abajo de Pico Pance, en un campamento que llamamos nosotros terrazas. Eh, pero, digamos, el propósito de la expedición era como cuando usted le sirven un plato de bien, que lo han hecho con mucha delicadeza y es bien exquisito. Usted no lo coge y se lo come de un solo totazo, sino comienza a degustarlo, a saborearlo. Queríamos saborear la expedición. Y otra de las cosas que nos propusimos fue que no íbamos a bordear nunca un pico, sino que los íbamos a subir todos. O sea, la idea era que íbamos a coronarlos uno por uno, porque para que entienda que nos está escuchando los farallones, suba, baje, continuamente.
Sí, en Entonces, el dibujito, pues lo que les estaba diciendo Álvaro, pues yo también tengo el libro. Cuando supe pues que habían escrito sobre el libro, pues también de una lo compré. Es esto, ¿no? Es andar por todo el filo, lo que está diciendo Álvaro. Aunque también Álvaro, yo digo que también no es que haya mucha opción tampoco, ¿no? Como sí, de no, bordear los picos, o sea, tampoco es que haya mucho, ¿no? no, Si no. uno se baja de pronto mucho, después ya va a costar más subir por otro lado, o de pronto puede haber alguna peña por ahí que lo frene a uno. Mm. Entonces sí, es como más Es, conveniente irse por la parte de arriba. claro, y sobre todo que hay una cuestión ahí bien importante que aprende uno con la experiencia, ¿no? Porque uno se da cuenta de esas cosas es porque ya le pasó, ¿no? Uno se da cuenta que si agarra mal de tal manera y se puede pegar un suelazo es porque ya se lo pegó en alguna ocasión. Generalmente eso, la montaña, la experiencia se aprenden así. Si tú llevas 15 kilos en las costillas y desciende y porque se equivocó, se apresuró, pensó que sí, no calculó bien y se mete un descenso bien largo y se da cuenta que por ahí no es la ruta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Regresarse. Y ese regreso cuesta una cantidad de esfuerzo que uno no quiere, porque ya sabe y porque ya sabe que continuamente está subiendo y bajando y haciendo ese tipo de esfuerzo. Entonces, no, hay un punto, René, que fue el que nosotros llamamos Cerro Negro. Yo creo que tú ya con el libro lo identificaste cuál es. Eh, ¿Qué es este que se ve aquí? A ver si se ve mejor. Antes de este cerro hay una hondonada muy grande. O sea, nosotros hicimos el campamento de terrazas frente a ese cerro y a uno le parecía pues por la hora de la tarde, entonces esa cosa se veía como un solo conjunto y a uno le podía parecer que era que iba a subir así. Pero resulta que aquí hay uno llega primero acá y después comienza a andar para llegar acá arriba. No, uno no va a subir así, de esta forma, sino sube aquí y lo camina hasta allá. Entre esta punta y esta hay un descenso acá y no recuerdo bien, posiblemente también hay uno antes de esta otra punta. Entonces, lo que a mí me pareció muy curioso son las formaciones naturales. Miren, en la parte de abajo, a ver si se aprecia, hay un cordón aquí. Cuando uno llega abajo, desciende de terrazas antes de comenzar a subir Cerro Negro, se encuentra con este cordón. Es como si hubieran hecho un puente, que es la cosa más increíble, inverosímil de las cosas que tienen los farallones. Entonces, porque ellos a simple vista, hay momentos en que uno dice, ¿qué voy a hacer? O sea, se cierran todas las posibilidades. A ustedes les tuvo, claro que tú me dices que pasaron con uno que ya había pasado, pues no, les debió quedar un poquitico más sencillo esas partes. Pero nosotros quedamos de nuevos en esos 4 días que llamamos inciertos entre Picopance y un cerro que llamamos nosotros el Galápago, porque era donde conocíamos por un lado y por el otro. Estos días no teníamos ni la más mínima idea de qué nos íbamos a encontrar. Entonces, lo que sí nos sorprendió muchísimo es habernos encontrado con pasadizos, con lugares que ahora René nos narra uno, lugares que están construidos precisamente para que uno pueda continuar, pero el secreto es encontrarlos. Contanos del pasito ese de la bajada de esa roca, René, que parece como de película esas Sí, de miedo. sí, realmente ese paso es muy significativo, ¿no? Incluso hablando con una amiga que también hizo el paso, pues, o sea, pero no, o sea, no conmigo, sino luego, también, o sea, ella, yo me he dado cuenta que ella no tiene tanta, como en ubicación, pues de pronto en ubicación no es como tan fácil entenderle en qué punto estuvo.
pero cuando hablamos de este paso, lo tenía clarísimo. Que eso también dije, bueno, es que de verdad es que es un paso delicado. Y el paso que dice Álvaro fue también el punto de quiebre de la expedición del 2009. En ambas ocasiones, 2009 y 2010, entramos por Peñas Blancas y queríamos salir por Pueblo Pance. Pues nosotros el paso es un paso que, a ver, ¿dónde está? Sí, sí, de pronto se alcanzará. De hecho, es el paso, esa imagen es la imagen que está de portada de este conversatorio, ¿sí? Porque es que realmente es como muy significativa en esta ruta. A ver si la encuentro aquí rápidamente, o si tenés el... Pero está en el libro, no se alcanza a ver bien. 186. Sí, yo no sé, sí, no se alcanza a ver, Aquí está más pero clara. El ahí, descenso es por bueno, acá. ese es el, eso. Álvaro dice descenso porque él lo hizo así. Para mí fue ascenso. Exacto, a vos te Entonces, tocó para arriba. exacto, ahí, para que vean, yo bajé por la que les Si estoy quieren pueden mostrando. dejar de mostrar el libro, la imagen está en el envío. Bueno, bueno. A ver, muestra la porque es Nacho. Bueno, sí, pero bueno, el caso es que eh, nosotros bajamos vertical eso y bajarlo fue un reto porque casi no hay piso, casi no hay donde pisar. Entonces, y uno tiene el morral pues en la espalda. Entonces hay que bajar muy suave, hay que ir bajando muy suavecito porque cualquier movimiento brusco que uno haga, el morral va a pegar con la parte de la montaña y lo puede botar aún hacia adelante. Hace péndulo, Yo exacto. siempre, yo siempre he dicho que pues quizás uno no se mate, pero sí se va a asustar y se va a dar un buen aporreón. Depende por Entonces el uno lado que hace, caiga, ¿no, René? Depende sí, del sí, punto donde sí, se caiga. sí, Porque, sí, claro. exacto. Y entonces yo pues de lo que recuerdo podrán ser 10 minutos que parece media hora, ese ir bajando muy suave, ya hasta que uno puede pisar bien y ya puede volver como a caminar tranquilo. Y llegar al cuello de la montaña para lo que decía Álvaro, que él lo bajó, nosotros lo Yo, subimos. pero al otro lado, pero de ese lado tú lo bajaste y yo lo subí, porque como fue todo al contrario. Entonces, en ese Así. punto, yo no sé si tú pasaste la imagen de los indígenas, que eso es una belleza. Yo no los vi porque acabamos de tener un percance que casi se nos va a un abismo de esos abismos que van a parar allá abajo por el lado de la costa pacífica sobre las copas de árboles de 40 metros. Casi se nos va un compañero. Entonces, uno pues de los que venía con otros, entonces claro, estábamos muy conmocionados. Tuvimos ese paso para nosotros fue terrible y al punto que lo pusimos, lo llamamos el Cerro del Valor, porque ahí hubo muchas cosas que hacer para poder sobrevivir. Y lo hicimos al contrario de René, nosotros subimos, René bajó. A mí me parece que es más difícil bajar que subir, 100 veces, porque el de para abajo es mucho más fácil que uno se vaya que subiendo, por la posición, por lo que decía en René sobre el morral. Uno tiene un punto de equilibrio en el cuerpo y el morral es un punto de desequilibrio. Por eso es que siempre se debe ajustar en la cintura para que no forme como una especie de péndulo, que eso puede ayudarle a uno a irse de frente o a irse de espaldas o a irse de lado. Entonces es más o menos lo mismo que la misma acción que hace un motociclista de parrillero. Si el motociclista de parrillero se siente, se coge de la parte de atrás y el que va manejando va rápido, va haciendo giros, entonces cuando este hace así, el otro hace así.
y eso es terrible en una motocicleta. Por eso el parrillero debe abrazar la cintura del conductor para tener exactamente los mismos movimientos. Esa es la razón de conservar el equilibrio con una mochila. Por eso trae ese cinturón para asegurar la parte de abajo del morral al cuerpo, hacerlo una sola cosa. Entonces, digamos, es muy posible, los farallones son muy posibles para mucha gente. Yo escribí el libro en el año 2008, en el año 2000, entre el 2009 y el 2010 lo escribí y lo publiqué apenas este año, salió en Amazon, está en Amazon. ¿Cuál fue la razón de escribirlo? Contar esa historia, dejar un documento. ¿Para quiénes? Para personas como René, para los jóvenes que vienen, que puedan, que no tengan, digamos, la fortuna de tener una persona que conozca, pero que se puedan interesar y puedan tener una especie, no es un manual, pero es una guía, ¿no? Que les va a contar, les va a relatar qué hay allá y qué se encuentran, con casi 70 fotos que tiene el libro. No son de muy buena calidad porque eran de las camaritas de la época mía, que eran de esas de pasar el rollito así, No es el la rollito cámara, de es el 38 fotógrafo. fotos. ¿Ah? No ¿Era qué? No es la cámara, es el fotógrafo. No. Bueno, entonces, pues eran las condiciones de esa época que, ¿no? Hoy en día los muchachos pueden subir con unos celulares, los tremendos, pueden llevar un cargador solar para cargar los celulares. Entonces son cositas muy pequeñas. Tienen muchas ventajas. En un celular tienen unas cámaras tremendas. A uno le tocará todo con las uñas. Entonces, O sea, estás diciendo que los nuevos escaladores, por ejemplo, la generación de René, son blanditos, no, a René también le tocó suavecitos. durito. A los que les va a tocar con muchas más tecnologías a los de ahora. A los que logren hacer esa expedición. ¿Ustedes creen que a un muchacho de ahora va a atreverse a hacer una expedición de esas? De estos muchachos que fluyen entre que sí, que no, que para aquí, que para allá. No creo. Yo creo que ni miran los farallones. Digo yo. ¿No? Sí, no, pero hay muchísimos. René nos puede dar fe de eso, que tiene su empresa de ecoturismo. Es Hay verdad, muchísima gente, claro, sí. Debo estar yo bien equivocado, sí, señor. claro, que le gusta. Es que no, eso no es para todo el mundo. Si eso fuera para todo el mundo, eso. Sin embargo, en Picopán se hicieron una especie de corral. René, cuéntenos cómo fue eso, porque yo no lo conocí. Cuando yo subí, eso no No, existía. es que Y, imagínense. Porque desde que yo subo, el primer ascenso a Pico Pance lo hice en el 2008, febrero 2008, y ya estaba lo que estás diciendo, sí, en la parte más alta hay como un cerco de piedra, un cerco, pues como un óvalo de sí, sí. piedra, y eso es como un monumento, ¿no? Es como que llegué a la parte más alta y pongo aquí mi piedrita. Sí, 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 sí. Es como es el significado. Sirve mucho también porque, pues allá en la parte alta, incluso haciendo pues buen tiempo, hace frío, ¿no? Si uno ya se queda quieto y empieza pues el tema de la contemplación, del valle, del Cauca, del Pacífico, todo este cuento, Se congela. pues el cuerpo se va a enfriar. Pero si Claro. te metes ahí, pues va a ser más agradable, ¿no? Entonces eso también ha servido para eso. Ya. Y pues mira que ahí tenemos de pronto pues no hay un dato exacto, habría de pronto que indagar con otras personas que hayan subido a Pico Pance, pero sí te puedo decir que desde el 2008 ya existe este cerco. ¿Vos cuándo fue la última vez que subiste? Yo, como en el 86, 80, a ver, 83, 85, como en el 87 fue la última vez. Lo que pasa es que nosotros cuando subimos no existía eso, ¿no?
pero sí había basura en balcones. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente subía hasta balcones, inclusive subía hasta Picopance. Pero y por el Alto del Buey la misma historia. El tarro de galletas, los papeles, las envolturas de una cosa y de la otra, las latas. ¿Por qué? Cuando uno piensa en las personas que suben y dejan todo ese, nosotros llegábamos, siempre que llegamos, porque nosotros fuimos muchas veces a Pance en esos 4 años y al otro lado también, siempre llegábamos a recoger y a enterrar la basura. Era lo primero que hacíamos, porque lo primero que te puede desagradar es encontrar basura, así sea un solo papelito. Entonces, ¿quiénes suben por montones por las dos puntas? Cualquier cantidad de gente que se aventura a subir y pasan frío. Es que yo al final del libro dejo como 3 o 4 reportes muy para acá de extraviados en los farallones que han tenido que ir a buscarlos y los han encontrado deshidratados y de cuanta vaina. Pero desde que nosotros comenzamos a subir ya había reportes de gente perdida en los farallones. Por ejemplo, una excursión de creo que la Universidad del Valle, que fue famosa porque duraron mucho tiempo los muchachos perdidos. ¿Por qué? Porque no se pueden aventurar sin la más mínima, digamos, un poquito de experiencia se necesita y de sentido común. Entonces, si tú llegas a un punto de esos que no es accesible para cualquiera, porque de Pance a Balcones hay 11 horas subiendo. Entonces, y es lo más duro del recorrido. Es el más duro, porque sí, exacto. Bajando las piedras rodantes gasta 6 horas, 7 horas bajando, pero subiendo son 11 horas. Entonces, quien se meta 11 horas de para arriba, y cuando llegue arriba haga un campamento y cuando levante el campamento deja un montón de basura, uno ya sabe qué tipo de persona fue la que subió allá. Cuando se tiene el sentido verdadero de la montaña, porque es que hay una cosa bien interesante en esto, es que una expedición como esa de Farallones, porque nosotros hicimos muchísimas expediciones en diferentes lugares de Colombia, Sierra Nevada, de todo, y en Ecuador, pero la madre de todas las expediciones, o sea, la que nos marcó el alma, fue Farallones precisamente porque tuvimos que tener 9 días de convivencia, que es una de las cosas más difíciles que hay, es la convivencia, la homogeneidad del grupo, y tuvimos 9 días de supervivencia, ¿ya? Racionando el agua, racionando la comida, y aguantando todo el proceso digamos, de desgaste físico para poder disfrutar como recompensa el paisaje. Entonces eso era como... Desgaste físico y psicológico y también, ¿no? O sea, es que la parte, por ejemplo, lo que está diciendo Álvaro de la escasez del agua, es que imagínense uno estar sin agua. Sí, o sea, uno acá en la ciudad, ¿cuánto tiempo está sin agua? Pues bueno, igual si le dio sed, uno va y abre el grifo y listo, tiene agua, ¿no? Que eso es una de las cosas que se valoran en la montaña, ese tema, pues como esas necesidades básicas que acá tenemos completamente suplidas, no es que está bien el término suplidas, bueno. Sí. Sí, lo que tenemos puesto a la mano en la montaña no lo es, ¿no? El tema del agua, el tema de la comida, el tema de la dormida. Pues uno acá en la ciudad tiene su buena cama, en una excursión de estas, pues son varias noches durmiendo en un espacio bastante reducido con otras personas, pues normalmente con otras personas, ¿no? Hay quienes duermen solos, pero normalmente uno duerme con alguien, ¿no? Una persona promedio, digo yo, duerme con alguien. De hecho, eso es como una también de las razones por las que yo no tengo carpa de una sola persona.
porque es que la noche en la montaña tiende a ser larga. Cuando está demasiado. uno incómodo, eh, entonces uno no duerme de corrido. A uno le toca dormir en la bolsa de dormir o en el sleeping bag, eh, vertical y casi que quieto, ¿no? Sí, Entonces uno no se puede, o sea, uno apenas se va a voltear, entonces ya el sleeping a uno pues lo incomoda, ¿sí? Y si te lo bajas, entonces te da frío en la cabeza. Entonces sí, eso lleva a que uno no duerma de corrido. Entonces las noches en la montaña tienden a ser largas, ¿no? Y eso le pasa pues a la mayoría. sí, Entonces a si uno de todos. pronto tiene ahí por lo menos a alguien ahí como cerca, pues va a ser algo más llevadero, más llevadero a la noche. Usted se Además puede que la noche imaginar, empieza muy temprano, ¿no? claro, Aquí la en noche este empieza momento, apenas se ¿qué hora es? oscurece. Sí, claro. Entonces, pues más larga es, ¿no? Y el ventarrón y el frío lo mete a uno a la carpa, a la brava. Mm, Entonces, pero hay sí. una cuestión, nosotros dormíamos en cuatro en una carpa, calcule. O sea, la carpa no ¿Ustedes era llevaron una carpa? una sola. Entonces Ajá. la carpa era rectangular, ¿no? Entonces cabíamos a lo largo tres y Alfonso atravesado al pie de la puerta de la carpa. O sea que quedábamos así. Entonces cada que uno se iba como resbalando porque la montaña no es así, sino es así. Y donde uno hace el campamento generalmente no, es un sitio, no encuentra el sitio perfecto plano. Entonces, entonces cada uno se va resbalando. Entonces uno se apuntalaba en Alfonso para devolverse y apenas escuchaba uno que hacía. Entonces, pero eso son unas noches eternas de largas. Y otra cosa que lo que dice René, uno no lleva ya una colchoneta, cosa que se parezca. El sleeping de media montaña no es igual que el sleeping de alta montaña. Cuando uno hace un campamento en nieve, en, digamos, altura sobre 5.000 metros, eh, generalmente son campamentos base para luego hacer el asalto de la cima. O sea, uno nunca sube hasta la cima de un nevado de estas montañas altas con una carpa encima. Uno lleva, sí, por precaución, una manta térmica para hacer un bivac, o sea, por cualquier cosa le toca pasar una noche sentado encima de algo y envuelto. Pero se hace el campamento base y ahí va el aislante y va un sleeping de plumas y es algo mucho más cómodo. Pero allá arriba el sleeping de media montaña no es un sleeping tan grueso. Entonces, y el suelo no es plano, sino es irregular. Entonces, cuando uno después de que coloca la carpa, porque medio limpió un tricito, pero colocó la carpa, entonces cuando uno se va a acostar se encuentra con un turupe aquí y a este otro lado otro turupe. Entonces uno más o menos acomoda el cuerpo como en una especie de S, ¿no? Para lograr pasar la noche entre los turupes. Entonces, claro, el dolor de rodillas, el dolor de espalda, son noches demasiado largas, es por eso, porque son puros dolores toda la noche. Uno prefiere estar dormido, porque apenas se despierta lo siente. Sí, Gabriel. Sí. Y bueno, ahí también hago como una anotación porque actualmente, pues digo actualmente, pues por el cambio generacional, ¿no? Sí, Uno puede, sí, está bien el tema de lo del sleeping, que el de media montaña, pues es más liviano pero entonces uno ahí con lo que puede jugar es con otros implementos que quizás en el 83 cuando Álvaro la hizo, pues no estaba, o si pudieran estar, de pronto acá en Colombia no eran de tan fácil acceso como ahora, ¿no? Como ahora que el libro de Álvaro uno lo compra, se lo imprime y se lo manda, y le llega exacto. en un par de días. Ujú. Sí, sí. No, es más, nosotros con lo que logramos conseguir, por ejemplo, las Pero botas tipo ¿cuáles son militar. esas diferencias, por ejemplo, profundas de los elementos y las características de cuando fue Álvaro a cuando... Porque, por ejemplo, hoy en día, Ignacio, hay sleeping livianos de plumas
no tan gruesos. Es que, ¿qué es lo que sucede? Es que tú llevas una mochila y nosotros en la mochila llevábamos una carpa de lona, calcule, y un plástico para ponerle encima de esa carpa. Eso nomás, en volumen es una cantidad muy grande y en peso. El que cargaba la carpa de los expedicionarios era Fernando, en el morral de Ibael, pero todos los morrales pesaban exactamente igual. Entonces, hoy en día, esas carpas iglú, que es con las que ellos hicieron ya la excursión, son Fíjate unas que carpas que son en nylon. se desconectó. René, Se desconectó René. tenemos un momentico a ver si vuelve se conecta, mientras tanto vamos ganando aquí. Las carpas iglú de ahora no son las tradicionales carpas así, sino son un iglú, como dice el nombre. Son en nylon, un nylon delgadito con una sobrecarpa, varillas en fibra, y el piso es otro nylon que supone, uno sobre ese piso pone un aislante y sobre el aislante el sleeping. Entonces, en peso nomás ahí estamos rebajando el equipaje de un solo expedicionario. Es mucho más fácil ahora. Es más fácil también en el sentido de que los equipos, por ejemplo, nosotros tuvimos que conseguir las botas porque no usamos bota, era tipo militar, pero no militar. Esas botas no las conseguíamos aquí en Colombia, las trajimos desde Ambato, en el Ecuador. Allá se consiguen, con suela la que llaman suela minguerra, que es el mismo trazado, labrado de las botas del ejército. Digamos, en cuestión de comunicación, nosotros estábamos completamente incomunicados durante toda la expedición. En cambio, hoy en día los muchachos, como te digo, pueden llevar un celular. El celular tiene todo. No tiene que llevar celular, cámara, esto y aquello y lo demás. Las pilas, no. Un cargador solar y un celular. Tiene cámara, tiene comunicación, tiene datos, todo. O sea, se puede llamar a la mamá o a la novia desde arriba y conversar con ella. Nosotros no. Desde que haya señal, exacto. A nosotros no, porque a nosotros en ese entonces, es que mire, figurémonos una situación así. Hablemos sobre 8 días, no sobre 9, sino sobre 8 días. Si usted está en la mitad, en el día cuarto, ha caminado 4 días hasta aquí, y para poder bajar por la otra punta le faltan 4. Si usted tiene un percance acá, alguno de los expedicionarios se rompió un brazo, una fractura abierta, un problema estomacal que le cause, lo esté deshidratando, cualquier cosa que sea pues urgente, usted no puede decir, uy, bajemos. Eso no se puede hacer. A usted le toca desandar los 4 días para acá, o andar los 4 días para acá, camillando o arrastrando, o como sea, al que está herido, lesionado, enfermo, lo que sea. Entonces, que ahí te complemento un poquitico aparte, que a nosotros nos pasó eso, ¿no? En el 2009, antes de 8 meses antes de poderla cruzar, justo en el paso que estábamos hablando más delicado de la travesía, ajá, ahí un amigo, por andar molestando con las botas, él se agarró a decir que las botas le agarraban muy bien, y empezó a patear el suelo, así como con mucha fuerza, pues como con mucho ímpetu. Él tenía todavía el morral puesto. En un momento hace muy fuerte su demostración, y entonces queda con los 2 pies arriba, cae, y el peso del morral más el peso de él pone las manos, pero por uno de los codos se le sale. Entonces, afortunadamente, él logra casi que inmediatamente volvérselo a acomodar el codo, pero él ya quedó pues inhabilitado prácticamente. Entonces ahí tocó, como dice Álvaro, como fuera, evacuarlo. Exacto. Y ahí que nos tocó hacer, echar para atrás, efectivamente.
Ahora, si la cuestión es muy, muy grave, por ejemplo, ¿por qué nosotros dijimos mínimo tienen que ser 4? Fernando y yo habíamos sido socorristas en la Cruz Roja y sabíamos algunas cositas, entre esas cómo se puede improvisar una camilla cuando no se tiene, ¿no? Entonces, o sea, cómo se improvisa con camisetas y con pantalones, los de repuesto, no los que no tiene puestos, pero si no tiene sino los que tiene puestos, le toca quitarse los que tiene puestos. Entonces, y 2 palos. Entonces es 2 camillando, un enfermo y otro adelantándose para buscar ayuda. Pero ¿cuál es el tipo de ayuda para llegar a los farallones? Es que todo esto es lo que hay que comprender bien claro. Nosotros decíamos, bueno, nosotros desde la perspectiva de la Cruz Roja y de la Defensa Civil, sabíamos de sobra que ni la Cruz Roja ni la Defensa Civil y posiblemente tampoco el Ejército podría llegar hasta donde estábamos nosotros así como tan mamey. De manera que descartable, los que podían rescatar a los que estábamos arriba, estábamos allá arriba. Entonces, lo que uno podría lograr bajar, adelantarse, digamos, 4 días bajando, súper rápido, lo más rápido que pueda, sabiendo que tiene que hacer 4 campamentos, es que es una locura, o sea, el riesgo es demasiado alto digamos, para el evento de una emergencia, porque si se quedaron 3, o el herido, o el enfermo, y 2 que se queden con él, y se adelanta uno, el que se adelanta no pillaba la carta, ¿no? En el caso de nosotros que no teníamos sino una. Entonces, si necesita pasar por lo menos andándole muy rápido, libre de equipaje, lo más ligero, llevar comida y llevar refugio para pasar la noche. En ese caso, digamos, podría ser el plástico, cualquier cosa. ¿Sí me entiendes? Que todos esos son eventos que uno más o menos se imagina en la expectativa de todo lo que significa la excursión, la expedición. Sí, no, y ustedes haciendo la... Es que yo siempre rescato mucho eso, y es que era todavía más el tema de... Porque es que hay incertidumbre, ¿no? O sea, a ustedes pasa algo y pues si no han cruzado, pues no saben cuánto les falta. Exacto, uno tendría que volverse más bien por donde subió y puede que por el otro lado esté más cerquita. Exactamente. Uh-huh. Sí, o sin saber qué te vayan a encontrar, ¿no? ¿Qué se va a encontrar? Sí. Exacto. Y solo, que es peor. Entonces, digamos que lograra llegar a pasar los 4 días, reducirlos a 3, alargando el paso y bajando del Alto del Buey a zancadas, como lo hice yo una vez. Lo puedes bajar el Alto del Buey a zancadas, lo puedes bajar en 3 horas y media. Y ir a buscar ayuda para que suba un helicóptero hasta allá, o sea, del ejército. Claro, no, imagínate cuántos días pasan. 5 días, póngale. Mientras todo eso. 5 días el otro sobrevive de arriba. Depende de cómo esté. Eso es lo grave. Esa fue una de las razones por las cuales, porque a mí me insistían con la quemada que yo me hice aquí, yo me la vendé. Pero como les digo, se me hizo una bolsa de agua aquí grandísima, porque la quemada fue muy dura. Una ampolla. Y esta parte una ampolla, sí, esta parte de la piel es muy delgadita, acá, uno tiene piel más gruesa encima que aquí. Entonces, cuando yo vi esa ampolla tan grande, a mí me decían, no, Álvaro, eso no pasa nada, camina, sigamos, va vendado. Les dije, no, me da mucha pena con ustedes, pero tenemos 2 problemas. Las botas de Alfredo, que se le fue el tacón a una bota y de 5 pasos se resbala 2. Y hay puntos que nosotros ya sabemos donde no se puede dar el lujo de resbalarse. Y la otra es que si esto se me infecta, voy a tener unos problemas yo y los van a tener ustedes muy grandes. Entonces estamos a tiempo de abortar la expedición y eso fue lo que hicimos, desafortunadamente, porque llevábamos filmadora, calcule. Claro que imagínense la filmadora, ¿no? De esa época. Esa vaina, un mamotreto así. Entonces lo que yo les digo hoy en día a los muchachos, con un aparatico de estos tienen todo. Con la memoria de no sé cuántas gigas, son ilimitadas las fotos, las pueden subir a la nube, hacen lo que quieran. Uno tenía el rollo de 36 fotos, más otro rollo, ¿no?
3 rollitos de 36 fotos y arrastre fotos y uno tenía que cuidar las fotos porque no era dele porque se le acababan los rollos. Ajá. Sí, entonces había muchas cosas muy diferentes a la tecnología que tienen hoy. Incluso yo creo que en la dieta, yo no he averiguado sobre eso, pero René nos puede ilustrar. En la dieta de hoy tiene que haber muchas cosas que ayudan muchísimo, que no tienen peso, pero que ayudan muchísimo a las proteínas y las calorías, que es lo que uno necesita allá arriba. Claro, pues respecto a ese punto, bueno, yo conozco algunas. Yo me quedo con el tema de deshidratar la comida. Me parece que es una opción ideal porque la comida deshidratada pesa poco y tiene pues los nutrientes necesarios para uno estar cómodo en la montaña y además es rico. Por Sí. lo menos a los que nos gustan las sopas, a mí me encantan las sopas, pues uno la pasa bien a punta sopas, ¿sí? Sí. Ahí el tema es que hay que tener algún conocimiento para deshidratar la comida. En el 2010, cuando cruzamos, una de las personas con experiencia que les comentaba, ella tenía ese conocimiento. Aunque nosotros, el grupo, digamos, inexperto, que éramos tres amigos pues contemporáneos, pues no teníamos como acceso a esa parte pues de la comida. Eso lo conocí con ella en una excursión posterior. Y en esa pues ahí como que le eché ojo. También acá no volvió a llegar, pero había pues una opción pues como común en temas de comida de montaña es llevar atún pues Lata. en la lata, ¿no? La vaina es que la lata pues después de usada, bueno, pues primero pesa, ¿no? Y Sí. después de usada es como engorroso el tema pues como de como de posición, ¿sí? Como de los su desechos. es algo incómodo. Sí, lo que se desecha. Eso, entonces acá llegaba un atún ecuatoriano, creo que se llamaba Rey, no volvió a llegar. Sí, creo que se llamaba Rey, era en una bolsa, en esas, como en esas doypack. Sachet. Sí. Al vacío. Sí, al vacío, en eso venía el atún y era una buena opción. Esa pudiera ser otra. O la otra está, no sé si conoces, Álvaro, de pronto ese alimento que se llama MRE, Meal Ready to Eat, el alimento listo para comer, que eso es comida deshidratada, pero entonces ya es previo, o sea, tiene un proceso pues de elaboración. Entonces lo que uno debe hacer sí es contar con agua. Entonces uno cuenta con agua, o sea, contando con agua, esos son unas bolsitas como las comidas de ración militar. Más o menos. Esas, Nacho. Uno calienta el agua, le echa el agua a esa comida y espera un ratico y ya se puede uno comer unos huevos rancheros, una carne encebollada, ¿sí? Pobre Álvaro que llevaba por ahí dos manzanas podridas y una naranja seca. No, es que a nosotros, imagínense que nosotros aprendimos, sí, que la gaseosa, el pan y el azúcar son 3 cosas, y los enlatados son 4 cosas inútiles en la montaña para un gasto físico tan alto. ¿Qué necesitábamos? Proteínas y calorías. ¿Qué hicimos? El almuerzo, el desayuno era en una taza así como esta, una sola porción. Entonces llevábamos una cantina. ¿Qué es una cantina? Es un recipiente. Por ahí pasó hoy hace un ratico unas fotos donde yo tengo entre las piernas la cantina. Con una tapa. Entonces hidratábamos una bolsa de leche de 200 gramos. Cocinando con la cantina. Ah, joven, eso, ¿no?
Sí, bastante. Entonces hidratábamos una bolsa, porque llevábamos las bolsas, en ese tiempo se conseguían bolsitas de leche en polvo de 200 gramos. Entonces cada desayuno era una porción de 200 gramos hidratada con un monenillo que llevamos de madera porque no era plástico. Eh, a eso le agregábamos granola, germen de trigo, una cosa que se llamaba proteína instantánea, y endulzábamos con miel de abejas, porque el azúcar es lastre, la miel de abejas no. Entonces cada uno se servía, eso quedaba que usted le metía la cuchara a la cosa esa y quedaba parada la cuchara. Quedaba como un engrudo para pegar carteles. Y uno se lo comía con eso, pero no había pan, no había huevos, no había nada, lo que hay en un desayuno común y corriente, y todos los días el desayuno era exactamente igual. Después de eso, la lavada de la loza era limpiada con hojas porque estábamos racionando el agua, entonces no había lugar a coger agua para lavar, nada. Entonces le poníamos agua y ponía las lentejas que íbamos a preparar por la noche para que durante el camino, el día, se fueran hidratando un poquito para que por la noche al cocinarlas, sin olla a presión, pero con cantina a presión, por eso que me quemé en la siguiente excursión, fue destapando la cantina, me saltaron las lentejas. Entonces, uno se las come ya, ese es el único grano que se lo logra uno comer como arenosito, pero es muy pasable. Pero una cosa que hicimos, porque el almuerzo era maní, panela y agua. Eso era el almuerzo. Y no era la bolsa de maní, ¿no? Maní, panela y agua, todo racionado. Pero entonces nosotros compramos 10 libras de carne de lomo y las cortamos en tiritas y las colgamos con clips en una cosa redonda encima de una hoguera hasta que se deshidrató, y las salamos hasta que se deshidrató completamente. Eso quedó pesando como 1,5 libras, muy poquito. Entonces usted cogía un pedacito de carne de ese y le partía un pedazo, se lo metía a la boca y haga de cuenta como si estuviera usted mascando un chicle. Usted conversaba con ese pedacito y con el sabor de la carne y de la sal mucho rato, pues rumiándose la carne, y eso la picábamos y se la poníamos a la lenteja y era la que le daba el punto de la sal, todos los días igual. Entonces, en razón de que queríamos lograr que nada por exceso de peso o por cualquier otra cosa nos fuera a truncar la expedición. Por eso nos cuidábamos muchísimo, especialmente los tobillos. ¿Ya? Porque como dice René, el compañero de él se le zafa el codo, afortunadamente se lo pudo más o menos acomodar, pero con trabajos y con lo que sea se devolvieron. Pero hágame el favor, eso en un tobillo. Claro, sí. Entonces, sí, claro, más grave. Mucho más difícil, claro. Entonces, o una fractura de pierna, de un fémur, una cosa así, o los huesos. Es bien complicado, o sea, la expedición es una fantasía, lo llena a uno de poesía, de ilusiones, de cosas, de espiritualidad, porque es una conexión. El que haya llegado a lugares como esos y no tenga un encuentro espiritual con la naturaleza y con todo, crea o no crea en Dios, no estuvo allá, o no sé qué fue. Por eso es tan sencillo entablar una amistad entre dos montañistas, aunque no hablen el mismo idioma, no hablemos el mismo idioma, porque hay un idioma que nos une, que es la montaña. ¿Sí? ¿Para ti también fue así? René. Para mí también fue así, ese tema así, ese tema de, por ejemplo, ahorita que estás mencionando eso, en el 2015 estuve en Aconcagua, frontera Chile-Argentina, y allá conocimos un asiático, y fue así como estás diciendo, Álvaro, o sea, no hablábamos el mismo idioma, pero nos logramos entender muy bien. Por ahí todavía algunas cosas nos escribimos, bueno, ya pues a través pues como el inglés, ¿cierto? Sí, el ahí nos puede unir un poquito, pero sí, o sea, definitivamente es así. También con el tema de
de edades. Yo creo que pues las personas que hacemos montaña, podría de pronto generalizar que hay un espíritu muy joven, ¿no? Como de aventura, como de querer pasarla bien. Y, por ejemplo, mira ahora, eso es lo que nos está uniendo. Por ahí tengo también un amigo en Jamundí, que él tiene la edad, él es contemporáneo con mi papá, y con él es tal vez la única persona que yo a él lo trato así como trato a un amigo pues mío, y lo trato así pues muy cercano, y pues de huevón para arriba, y sí, es chévere. A mí eso, pues con él por lo menos puntualmente pues como que resaltó eso, y pues me parece muy chévere, ¿no? Y es ese tema, Ah, ¿no? Es ese tema que está mira, ahí con la mujer. mira, René, que nosotros de hecho íbamos dos generaciones en la expedición, porque José, mi suegro, pues él ya murió en el 2017. Él estaba por los 50 años, arriba de los 50 años. Alfonso, que era el mayor de todos, que nunca supimos porque él nunca logramos y lo esculcamos, no le vamos a decir que no. Un día que se retiró lejos y sabíamos que estaba lejos, le esculcamos el morral a ver si le encontrábamos la cédula y no se la encontramos. Entonces nunca supimos cuánta edad tenía Alfonso. Nosotros le decíamos mañas por toda la cantidad de cositas, ¿no? Porque, ay Dios, ¿no? Entonces, yo creo que Alfonso estaba rondando los 60 años, si no es un poquito más. Era el mayor de todos. Fernando en ese entonces tendría 53, 63, 73. Yo estaba cerca de los 40 años y Fernando tendría por ahí 30 y pico de años. Entonces, pues prácticamente teníamos unas distancias. Entonces, obviamente, eso se nota, ¿no? Por ejemplo, José era un hombre muy reposado, muy pausado. Alfonso, para sacarle una palabra, había que sacársela ¿no? Con cuerda. Y Fernando y yo, a nosotros no nos callaba a nadie. Estábamos hablando todo el tiempo, contando chistes y haciendo alguna estupidez o alguna payasada y los otros muertos de la risa con lo que hacíamos. Entonces, pero cuestiones de temperamento. Entonces sí, claro, en la montaña no hay generaciones, no las hay. Sí, también es cierto que uno no con todas las personas cuadra, ¿no? Por ahí hay un podcast muy chévere que se llama Montaña para Todos. Es un podcast chileno, y uno de los episodios habla de la importancia de las cordadas en la montaña. Eh, Hay una cercanía, Explícales qué es una cordada a los que nos están escuchando. ¿Qué significa una cordada? Cordada pues técnicamente es un grupo de personas que van unidas por una cuerda. Y entonces el término se usa es más cuando uno hace excursiones que tienen nieve. Entonces uno en estas excursiones, para dar seguridad al grupo, uno se une a través de una cuerda. De ahí el nombre de cordada. Esta unión puede ser, además de la cuerda, uno se pone un arnés, entonces, pero es por eso. Y mosquetones. Y eso es por el riesgo de las grietas que no se ven, ¿no? Claro, en la nieve pasa eso. Tú puedes estar caminando encima de una grieta y no darte cuenta que tienes abajo una cosa bien, esperándolo bien honda. Sigue. Sí, entonces pues era diciendo eso, que finalmente sí, hay un tema de cercanía que genera la montaña, pero no igual todo el mundo uno la pega. Uno va formando su grupito, ¿no? También como ya entra un tema pues de personalidades, ¿no? Con quién te sientes bien. Porque tú pues, mencionabas Sí, perdona, tú mencionabas que hay momentos, hay altibajos en el temperamento en las expediciones de la montaña. Claro, y por eso, sí. por eso esa homogeneidad más o menos, ¿no?
de los temperamentos, de las personas que más o menos son afines, es tan importante para una supervivencia, porque de lo contrario se convierte en conflictos. Sí, ¿No? sí. Y en una excursión de estas, de tantos días, en donde falta el agua o escasea el agua, pues todas esas cosas pueden relucir más. A nosotros nos pasó, eso fue el quinto día, que ya veníamos de 2 días sin agua, Uh-huh. ya estábamos como muy irritables. Una de las personas, uno de los contemporáneos míos, eh, ubica el lugar donde en realidad estamos muy cerca a Picopance, y él estaba completamente seguro que un poco más arriba ya iba a encontrar agua. Yo no estaba seguro de eso, y yo hice caso de quedarme con el resto del grupo. Finalmente ahí él se parte, o él se aparta pues del grupo. Afortunadamente estaba en lo correcto, un poco más arriba había agua, y nosotros por acá también encontramos agua. Una de las mujeres, la misma de la comida deshidratada, ella tiene un novio maravilloso, y desde el filo que estábamos de los farallones de Cali, ella alcanza a escuchar caer agua. Y ella escuchó una cascada. Y ahí ella mandó la parada. Ella, ahí digamos, pues la persona líder en ese momento fue ella, y ella dice: aquí acampamos, y parte el grupo. Ustedes van a armar las carpas, y nosotros, ahí me incluyó a mí, vamos a ir por agua. Entonces fuimos 3 personas por agua, y los otros 3 se quedaron armando el campamento. Y el Claro. oído de ella era tan bueno que nosotros caminamos en dirección hacia el Pacífico, en el sentido en que yo lo hice, pues caminamos hacia el lado derecho, caminamos 20 minutos, y a los 20 minutos yo vine a escuchar el agua. Lo que ella escuchó 20 minutos antes, yo lo escuché 20 minutos después. Sí, Un oído muy esa fino. parte, Dios, siempre fue, pues siempre la recuerdo como algo increíble, que ella hubiera podido escuchar esa agua caer. Y pues la Claro. felicidad tan grande, pues después de 2 días sin agua, encontrar ese montón de agua fue genial. Pero claro, esas cosas pasan, ¿no? En montaña esas cosas Claro. pasan, pues de pronto también alguien no está como de buen día, así como acá uno, pues no todos los días son iguales, en la montaña es lo mismo, ¿no? Entonces también A mí eso me puede pasó ser conflicto. en el Paramillo del Quindío, que eso no es un nevado, sino es un Paramillo que se escarcha. Me pasó precisamente porque nos fuimos, hicimos una expedición por Cocora y subimos por ese lado hasta allá, en 2 grupos. Y pues obviamente tenemos liderazgos diferentes. Y en un punto de esos, yo me enojé, me fui solo por una ruta que tomé. Entonces, De pura eso rabieta. pasa. Sí, sí, yo tenía mis razones, de hecho la tenía porque cuando, a ver, es como decir, ellos querían subir, uno se pone atrás de la cima allá arriba derecho, ¿no? Y la respuesta de uno de ellos, del otro grupo, es que la distancia más corta entre 2 puntos es una línea recta. Y yo tenía la costumbre en la montaña de organizar las rutas de lejos. Entonces yo decía, no, derecho no, porque es demasiado fatigante subirse, meterse esa trepada tan tenaz, como casi que subir una pared, pero tendida, ¿no? No así. Entonces yo les dije, si nosotros nos vamos por aquel lado y aquel lado y tomamos la montaña por la parte más curva, que vertical nos va a rendir más. Que no, que no. Entonces les dije, ustedes caminen como las cabras si quieren, yo no voy para allá. Entonces los otros compañeros míos del grupo mío se fueron detrás de estos. Entonces yo me fui solo. Yo fui, subí, me encontré los restos de un avión
que inclusive me traje un instrumento que después, eso es otro cuento, que tuve que botarlo después. Y cuando salí arriba, o sea, ya digamos para coronar la cima, ellos venían con la lengua afuera bien abajo. Entonces les gané mucho terreno. Yo tuve tiempo de sentarme, de tomar fotos del Nevado del Tolima que se veía desde ahí. O sea, muchas cosas. Entonces, pero ese tipo de cosas suceden en la montaña. Por eso es que yo una vez escuchaba que los expedicionarios que están buscando para llegar a hacer, digamos, a vivir, prácticamente organizar campamentos para vivir en Marte, por ejemplo, que eso ya se lo están craneando. Ya ese tipo de astronautas no es el as de la aviación con carita de Elvis Presley para que todas las niñas se mueran ay, tan lindo. Y puede ser el científico más científico y más sabio de lo que ustedes se puedan imaginar. Si no tiene una altura inmensa en convivencia, no sirve para eso. Precisamente por lo mismo. Porque en razón, eso era lo que hablábamos cuando hablábamos sobre la guerra atómica, en un programa que yo les decía que ese búnker para 10.000 personas que tienen en Rusia, que pueden durar año y medio, 2 años ahí metidos porque tienen abastos para toda esa cosa, meta 10.000 ricos, porque allá no va a entrar un solo pobre, 10.000 ricos entre un hueco, así tengan comida y tengan lo que sea, en menos de 6 meses están matando. Precisamente por eso. Entonces, porque el hombre nosotros no nacimos para vivir en un hueco, sino para vivir en espacios abiertos. En la pandemia se vieron en muchas familias, ¿no? Que se encierran. Entonces, es la convivencia tan importante. Por eso al final del libro yo dije que escribí que habíamos encontrado la sonrisa de Dios. Y a mí me preguntan qué quería decir eso de la sonrisa de Dios. Yo le decía, por la convivencia. Porque esa convivencia, y René tuvo que haberla experimentado también, esa convivencia, así tenga o no tenga algunos momentos difíciles y algunas dificultades y lo que sea, es un uno con el otro, el compañero con el compañero. O sea, la vida de uno depende de la del otro y la del otro depende de la de uno. Y eso forma una unidad que fue lo que también llamé en el libro una sociedad diferente. Porque uno aquí en este medio vive otras cosas completamente muy distintas. ¿Cómo te fue con la convivencia, Álvaro, René? Fácil. Yo creo que ya estamos llegando al punto, Ignacio. Sí, pero que René iba a decir algo, ¿no? Sí, dime. Sí, una anécdota referente a este tema, pues de pasar como tanto tiempo con alguien. Estuve también en el 2018 en una montaña en Alaska, que es considerada la más fría pues del mundo, se llama Denali. Fuimos 3 personas, 2 hombres y una mujer. Ellos 2 son paisas y pues yo de acá de Cali. Y nosotros pasamos, o sea, yo con ninguna otra persona o con ningún otro grupo de personas he pasado tanto tiempo como con ellos. Ni tampoco ellos, pues en este caso, pues conmigo, ¿no? Nosotros pasamos más de un mes prácticamente juntos. O sea, nosotros nos veíamos casi que bueno, pues mientras dormíamos no, pero incluso durmiendo pues estábamos ahí pegados, ¿no? Uno del otro. Claro. Pero cuando nos levantábamos, pues lo primero que yo veía era a Nick, y a un lado, y al otro lado a Ana, ¿sí? Y así por más de un mes, porque desde que salimos de aquí de Colombia, pues en el avión, pues íbamos juntos, pues vamos a hacer alguna vuelta, pues prácticamente íbamos juntos, en la carpa, pues juntos, vamos a caminar la montaña, caminamos 16 días en una montaña completamente nevada, juntos, y bueno, pues como dice mi mejor amigo, no nos matamos. Sí. A ver, yo quiero leerles un pedacito muy chiquito, pero antes de eso, porque ya estamos llegando al final de este programa, quisiera... no, si quieres seguimos hasta mañana.
¿cierto? Bueno, pedimos un domicilio, Sí, un Rappi. un Rappi. Sí, bueno, ¿qué es el asunto? Que hoy les hablamos, y eso era lo que habíamos conversado con René y con Ignacio. Hoy les hablamos de los farallones, de todas estas anécdotas de la montaña, de todo esto que es tan emocionante y tan curioso. Y hay muchísimas más anécdotas que compartirles. El libro les ayuda mucho para eso. Eh, pero para el próximo miércoles, si René puede, a esta misma hora, por este mismo canal, nos gustaría hablar de la problemática eh, social que hay alrededor de la prohibición de parques nacionales naturales, de subir a los farallones de Cali, o sea, está cerrado para el ecoturismo y para el turismo en general, esa parte alta de los farallones. No las, digamos, las faldas y sus alrededores, no, pero esa parte alta decidieron, y hay una serie de problemáticas de las que nos gustaría conversar con ustedes la próxima semana, si René está dispuesto. Incluso yo le había conversado a René si puede contactar algún funcionario de parques naturales que tenga que ver con los farallones de Cali para que podamos adelantar un conversatorio de manera que podamos irnos empapando un poquito del tema porque vale la pena que se pueda llegar el momento en que permitan de una forma organizada nuevamente no tan libre como nosotros teníamos, nosotros subíamos y bajábamos las veces que queríamos y nadie decía nada, entonces que lo puedan hacer, que la juventud de Cali, del Valle, de Colombia y extranjeros que quieran conocer los farallones de Cali tengan esa oportunidad de darse una excursión que no se les va a olvidar jamás. Sí, entonces, pues la verdad es que no tiene mucho sentido de que no se pueda subir. Es demasiado bonito, o sea, hay muchas emociones que uno encuentra allá arriba y realmente es algo que lo nutre mucho a uno como para que esté cerrado. Pero ¿qué alude, ¿qué alude la administración? ¿Por qué no dejan? ¿Qué alude? ¿Cuál es el...? Hablemos del próximo programa porque ya estamos encima y invitamos a esta persona. Hombre, que nos diga un adelantico, una de esas es minería ilegal. Una de esas. Yo creo que es una de las principales. ¿Por qué? Pues porque referente al agua. Ah, bueno, dale. Sí, porque la minería ilegal no solamente destruye el ecosistema, sino contamina las fuentes hídricas. Y Cali y muchos sectores beben del agua que sale de los farallones. Ahora imagínense eso con cianuro y con esta otra cosa que usan para el oro. Esta cosa, mercurio. Entonces, esa es una de las razones, ¿no? ¿Qué más? Pero... Sí, y ya en temas de ecoturismo, pues, es pues parques naturales que digamos los encargados pues de darle orden a esta parte. Dicen que no hay una política de ecoturismo. Eso quiere decir que no hay zonas implementadas para acampar, no hay unos baños definidos, entonces se encuentra pues uno basura y listo, sí, o sea, eso es real. No existe esa política, no existe ese orden. Pero con ese cuento llevan, no sé, más de 5 o 6 años ya con ese cuento. Entonces lo que queremos conversar en el programa próximo es, y ojalá con un funcionario, de una forma muy cordial y muy amable, ¿en qué sentido? En que tanto René como yo no somos caminantes. Nosotros podemos decir con todos los títulos del mundo que somos montañistas, somos escaladores, profesionales en esto. Entonces, sabemos lo que significa cuidar el ecosistema, sabemos lo que significa un área protegida. ¿Por qué se protege un área, un parque nacional? Y sabemos que se puede, digamos, gestionar políticas públicas para que deje eso de estar en un limbo y tenga una organización.
Entonces, bueno, yo quería leerles un pedacito muy cortico del libro que dice así. Definitivamente podría decir que el principal requisito para practicar este deporte es una absoluta resistencia al vértigo de altura. Solo si podemos pararnos en una vista vertical de un edificio alto o subidos en una antena o cualquier altura que deje sentir un vacío, podemos aventurarnos en alta montaña. Sin embargo, nunca es suficiente para entender que podemos estar poniendo a prueba en cualquier momento toda esa capacidad de resistencia aún sin saber de qué forma podemos reaccionar si nos sorprende. Esto quería compartirles. Ya si el Ignacio y René tienen algo con qué cerrar, ¿alguna otra cosa? No, Álvaro, pues para mí, pues muchas gracias por la invitación y pues sí, ojalá esta sea como el impulso pues que necesitamos para eso que queremos, para eso que queremos, que es volver a subir a Farallones de forma legal. Sin ser vistos como unos criminales, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Inclusive, si se puede subir por el alto, yo ya no me voy a meter. No tengo estado físico por Tú muchos subes en problemas globo, que tuve de salud. En globo, Álvaro. Me toca subir en helicóptero o podría subir en mula desde Peñas Blancas hasta el Alto del Güey. Eso sí lo podría hacer. Pero bueno, porque me encantaría. Sería cumplir un sueño. Entonces, dígame, René, ¿nos podemos contactar con alguien de Parques Nacionales para dentro de 8 días? Primero, si le queda bien venir, ¿no? Porque... sí. Sí, porque si nos puedes acompañar el próximo miércoles, podemos hablar también más profundamente de la iniciativa de Pico el Oro. Me parece muy interesante. Exacto. Contarle a la gente, invitarlos, mostrar algunos videos que tengas por ahí de experiencias, que nos cuentes anécdotas. Esto de Alaska me parece genial, espectacular. No tener la oportunidad de llevar allá o irse con alguien allá y dejarlo allá entre la nieve, eso me parece fantástico. Imagínate hacer un plan para llevar a la ex esposa o a la suegra allá. Ahí salió Ignacio con su acidez. No, dale, claro. Llevamos, se descordó. ¿Cómo es que es la cosa? El encorde, se le dañó la cordada. Eso sí, ella venía. Se le rompió el mosquetón que no se rompe, pero se le rompió. Veníamos acordados y ya se desacordó y no la volví a ver. Ni modo. Bueno, claro, es que lo que dijiste ahora, Ignacio, es importantísimo porque el próximo programa, precisamente hay que centrarlo, es en la empresa de ecoturismo que tiene René. Y vamos a explicar por qué, ¿no? ¿Qué sucede en parques nacionales, por ejemplo, en el departamento del Cauca, en Colombia? Parque Nacional Natural del Puracé, por ejemplo. Parque Nacional Natural de San Agustín y todo lo que tiene que ver con toda esa zona de este parque arqueológico que hay allá. La Sierra Nevada de Cocuy también es un parque nacional natural. Los nevados son el parque de los nevados. ¿Cuántos nevados son? Ruiz, Tolima, San Isabel y este otro, ¿qué me falta? Quindío. Y el Cisne también. Exacto. Y el de la Olleta, que es un volcán que está antes de llegar al Nevado del Ruiz, que es un arenal. Es espectacular porque uno lo puede subir y bajar en pura. El carro llega a la base, pero cuando hay una buena, digamos, tiempo de invierno, nosotros lo encontramos en una ocasión nevado y subimos todo. Ahí yo te estaba mostrando unas fotos de eso, todo el trayecto de la carretera del refugio de Linderena que hay abajo hasta arriba, hasta donde era el refugio antiguo, el que se quemó durante la erupción. Estaba completamente lleno de nieve toda esa ruta. Genial.
Entonces hay unas cosas muy lindas que hay que cuidarlas, para cuidarlas en esta cultura, se necesita sentir, tener ese sentimiento de la naturaleza, del cuidado, de saber uno que no va a contaminar las fuentes hídricas, de que no le va a hacer daño al animal. En los farallones se cruza uno con coral, abajo, Con ¿no? la Arriba, serpiente. con las serpientes. Que va a coger el machete y mató a la serpiente porque la vio, no, déjela pasar, que ella pasa, no se mete con uno. Entonces, entonces no es esa conciencia, ¿no? El oso de anteojos, ¿no? El puma, nunca vimos un oso de anteojos, nunca vimos un puma, pero sí vimos el águila solitaria, ¿ya? Entonces, por eso el nombre, ¿no? por eso el nombre del libro, exactamente, por esa águila que en una de las excursiones previas, ya para cerrar les cuento, estábamos nosotros parados ahí por las inmediaciones de Picopance, conversando, desprevenidos del paisaje, cuando sentimos sobre las cabezas de nosotros un ruido del viento, y volteamos a mirar hacia arriba y pasó rozando la cabeza un animalón con las alas extendidas. Suena el vuelo a esa altura del águila y se perdió abajo hacia el Pacífico. O sea, Bonaventura descendió, pero con una velocidad planeando. El animal no iba agitando las alas, iba planeando, pero dejaba un chorro de aire que producía sonido increíble. Entonces, de ahí se deriva el título del libro, El vuelo de las águilas, porque no habla de águilas, habla de las 4 águilas, somos nosotros los que estuvimos ahí arriba en esa expedición. Pichones, diría yo. Sí, entonces, pero con ese corazón del águila, ¿no? De remontarnos, de extender las alas y remontarnos tan alto, tan alto, tan alto, que es muy emocionante. Es demasiado emocionante y, como vuelvo y les digo, el motivo de haber escrito ese libro es para que las generaciones, porque yo pues a mí no es que me quede mucho tiempo por acá, las generaciones que vienen puedan disfrutarlo, o sea, puedan tener un testimonio, puedan tener una guía y puedan disfrutar de algo tan hermoso como eso. Y para eso con René vamos a hacer todo el trabajo posible para lograr de que haya una organización y políticas públicas que permitan que los farallones sean abiertos. Bueno, después de todo esto, todavía René no nos ha dicho si viene o no. Sí, ya confirmado, Nacho. Bueno, para muy otro bien. miércoles. Muy bien. Entonces, el próximo miércoles, no sé, iban a decir algo más, querían acotar algo más, No. René, de pronto. No, tranquilo. Ya creo que pues solamente hacerle aquí también pues un poquito más de promoción al libro. Pues por ahí me gustó mucho una frase que usaste, que el libro no es un mapa sino una guía. ¿Fue que dijiste en algún momento? Sí, es un testimonio, porque es que el libro en sí ni es un mapa, aunque tiene mapas, ¿no? Es que sí, es que para allá iba, es que el libro está muy chévere porque Claro. cada cierto tiempo, digamos, hay unos mapas que Álvaro pues sacó de Google Earth y de lo que se acuerda, ¿no? Sí. De lo que fue la travesía. Entonces, Son aproximados. y la verdad es que se acuerda muy bien. Entonces, sí. No está en capítulos, sino en días. Es una nota. Sí. No, el libro no es capítulo 1, 2, 3, 4, no. Está en días. Por ejemplo, este es cuarto día. Terrazas. Y entonces el campamento, lo que significa. Tiene, como se estaba diciendo René, esto es una imagen de Google Earth y más o menos, ¿no?, de lo que podía ser el recuerdo. Entonces en una línea amarilla trazo la ruta. Y al inicio hay uno más grande que tiene toda la ruta que hicimos desde Pance por encima hasta bajar por Peñas Blancas. Entonces, sí, digamos, si no tienen la fortuna, un grupo de muchachos interesados, alguna cosa de conocer, porque ya no está René por ahí, o está en otro cuento, por ahí en otro país, o alguna cosa, yo ya estoy por allá en otra parte. Sí, claro.
Entonces, encontrar en un libro, este libro va a estar en el inventario de la Biblioteca Departamental de Cali. Eso ya es un hecho. Si Dios quiere, en noviembre de este año, en el marco del festival del Congreso de Lectura Cura, entonces voy a presentar el libro allá en el auditorio de la biblioteca y el libro queda dentro del inventario de la Biblioteca de Cali, pero tiene que llegar mucho más allá, tiene que llegar al departamento del Valle, a la ciudad de Cali, como patrimonio cultural de la ciudad, porque es un documento único en su especie, o sea, no hay un documento igual. René tiene unos documentos espectaculares, fílmicos y fotografías, pero la narración está aquí. Entonces, ese es el asunto. Y ojalá que podamos lograr que René, con su empresa de ecoturismo, pueda desarrollar expediciones allá, precisamente ordenadas, coordinadas, muy cuidadas, con la experiencia que él tiene ya, es un hombre joven que puede hacer ese tipo de expediciones y lograr llevar a muchas personas a conocer un lugar que es definitivamente una magia. Esos son los farallones de Cali. Muy bien, Álvaro, que así sea. Es que sí. Bueno, Ignacio, agradecerle a los que nos escucharon, a los que nos van a escuchar, a los que lo van a ver en diferido. Punto de mira. Punto de mira, nos vemos. Chao. Bueno, muy bien, que estén muy bien. Nos encontramos el próximo miércoles, donde nuevamente vamos a estar en el punto de mira, nuevamente con con René, y vamos a estar hablando de Pico Loro y de todas las aventuras que él ha tenido escalando esta nueva generación, escalando esa aventura, ¿no? Bueno, que estén muy bien. Un abrazo, nos encontramos el próximo miércoles. Bye, bye. Bye, bye.